viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel. Hoy nos toca compartir Proverbios capítulo 13, donde Salomón nos muestra dos caminos completamente distintos: el camino del sabio y el camino del necio, el camino del justo y el del impío, el camino de la vida y el camino de la ruina. Mientras leemos este capítulo, Dios nos hace una pregunta muy seria: ¿qué clase de vida estamos construyendo? Porque no basta con tener una religión, no basta con escuchar sermones, no basta con aparentar espiritualidad. La verdadera sabiduría transforma la manera en que hablamos, trabajamos, obedecemos, escogemos amistades, administramos recursos y también criamos a nuestros hijos. Así que este capítulo nos enseña que la sabiduría no es teoría, la sabiduría es una forma de vivir. En el versículo 1, el capítulo comienza diciendo: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aquí encontramos la primera marca de la sabiduría: un corazón enseñable. El hijo sabio no es perfecto, no significa que no falla. La diferencia es que cuando es corregido, escucha, tiene la humildad suficiente para aprender. En cambio, el burlador desprecia la reprensión, cree que nadie puede enseñarle, rechaza el consejo porque su orgullo es mayor que su deseo de crecer. Lo triste es que esto sigue siendo una verdad en día de hoy. Hay personas que oyen predicación tras predicación, pero nunca cambian. Escuchan advertencias, consejos bíblicos, exhortaciones amorosas y aún así endurecen el corazón. El problema nunca ha sido falta de información. El problema con ellos es la falta de humildad. La sabiduría comienza cuando tú y yo dejamos de justificarnos y comenzamos a rendirnos delante de Dios. Por eso el creyente maduro nunca va a decir: yo ya todo lo sé. El creyente maduro dice: Señor, por favor, enséñame algo más.
En el versículo 2 encontramos que lo que hay en la boca revela el corazón. Luego Salomón dirige nuestra atención a estas palabras: del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Más adelante él añade: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Versículo 3. Así que la boca revela lo que gobierna el corazón. Una lengua sin control puede destruir matrimonios, amistades, ministerios y familias enteras. ¿Cuántas heridas han sido provocadas por palabras dichas sin pensar? En un momento de ira, una crítica cruel, una mentira o inclusive hasta un chisme. Y el daño puede durar hasta años. Por eso el hombre sabio aprende a dominar su lengua. El necio habla primero y piensa después. El sabio, en cambio, piensa primero y muchas veces decide callar. Esto no es casualidad, aun cuando vemos que también en la Escritura Santiago valida esta verdad. Él compara la lengua con un fuego. Una chispa pequeña puede incendiar un bosque entero, pero también las palabras pueden sanar. Una palabra de gracia puede levantar al caído. Una palabra bíblica puede traer esperanza. Una palabra de amor puede restaurar un hogar. Por eso tú y yo debemos preguntarnos: ¿qué sale de nuestra boca cuando estamos cansados, molestos o presionados? Porque allí es donde realmente se revela el corazón. El versículo 4 nos habla acerca de la diligencia que tiene el sabio, produce fruto. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí la palabra confronta una de las grandes trampas humanas: los que desean resultados sin esfuerzo. El perezoso desea, sueña, anhela, planea, pero no actúa. Quiere la bendición sin disciplina. Quiere cosecha sin sembrar. Quiere crecimiento espiritual sin oración. Quiere madurez sin obediencia. Así que la diligencia es una marca de la sabiduría. Y esto aplica tanto a lo material como también a lo espiritual. Muchos desean una vida poderosa con Dios, pero no quieren buscar al Señor diariamente. Desean profundidad espiritual, pero viven distraídos, superficiales y espiritualmente dormidos. Vivimos en una era del entretenimiento, de las redes sociales, donde se nos van horas, hasta días enteros, viendo, escuchando, siendo distraídos, pero no profundizamos en la palabra que es viva y que es eficaz. Así que te animo, hermano mío, a que te desconectes de todas estas cosas que te rodean y te concentres con el Dios eterno. El creyente que es sabio entiende que la vida cristiana requiere perseverancia. Hay que orar cuando no hay ganas. Hay que leer la palabra aún en días secos. Hay que obedecer aún cuando cueste. Y Dios, al final de la jornada, va a bendecir la fidelidad que es constante. En el versículo 6 entendemos que la justicia protege, pero que el pecado destruye. Dice este verso: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad transforma al pecador. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. El pecado promete placer, pero produce mucha ruina. Satanás siempre vende el pecado como libertad, pero termina siendo esclavitud. El hombre piensa que controla el pecado hasta que el pecado comienza a controlarlo a él hasta el punto que lo destruye. Es por eso que Proverbios insiste tanto en apartarse del mal. No porque Dios quiera quitarnos alegría. Para nada, Dios no es un policía cósmico que está en contra del deleite de sus hijos, sino más bien quiere preservarnos de ser autodestruidos. Y aquí es cuando entendemos que la justicia de Dios nos protege. Y esto no significa ausencia total de las pruebas, sino preservación divina en medio de un mundo peligroso. Hay dolores que muchos creyentes jamás experimentarán simplemente porque decidieron obedecer a Dios. ¿Cuántas lágrimas se habrían evitado si se hubiese escuchado la voz del Señor desde el principio? Y esto es un mensaje claro y directo para nosotros hoy. Atendamos el consejo de Dios, atesoremos la sabiduría, andemos en el temor del Señor para ser librados de caminos de perversión. En el versículo 7 encontramos que la riqueza sin Dios
son vacías. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¡Qué descripción tan actual! Vivimos en una generación obsesionada con aparentar. Personas endeudadas hasta el pelo intentan verse exitosas, pero sin embargo están vacías. Vidas cubiertas de lujo externo, pero en su interior hay una pobreza total. Corazones quebrados, escondidos detrás de fotografías perfectas. Pero Dios no se impresiona con apariencias, porque la verdadera riqueza no se mide por lo que una persona posee, sino por lo que domina su corazón. Así que un hombre puede tener mucho dinero y ser miserable. Otro puede vivir modestamente y tener paz, gozo y contentamiento. Salomón advierte que las riquezas de vanidad disminuirán en el versículo 11. Así que la riqueza obtenida con engaño, corrupción o injusticia trae una maldición escondida. Es como que se te hace sal y agua. Pudiéramos decir que crece rápido pero no permanece, porque Dios nunca bendice permanentemente aquello que fue construido deshonestamente. En cambio, la bendición de Dios produce estabilidad, paz y santificación. En el versículo 12 encontramos que la esperanza verdadera está en Dios. Dice la primera parte: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Todos conocemos esa experiencia. Oraciones que parecen no ser respondidas, promesas que se tardan, sueños que no llegan. La espera duele. Pero el mismo versículo añade: pero árbol de vida es el deseo cumplido. Dios sabe cuándo abrir cada puerta. A veces el Señor permite la demora porque está trabajando primeramente en nosotros antes de entregarnos aquello que pedimos. La espera también puede formar nuestro carácter y muchas veces descubrimos que la bendición más grande no era recibir lo que queríamos, sino aprender a depender completamente de Dios mientras esperábamos. Así que el temor de Dios trae vida. Dice el versículo 13, y esta es una de sus joyas: el que menosprecia el precepto se perderá, mas el que teme al mandamiento será recompensado. La diferencia entre el sabio y el necio está en cómo responden a la palabra de Dios. El necio desprecia la verdad, el sabio la reverencia. Temer a Dios no significa terror esclavizante, significa reconocer su autoridad, honrar su voz y obedecer su voluntad. Vivimos en tiempos donde muchos quieren un evangelio sin obediencia, una fe sin arrepentimiento y una espiritualidad sin santidad. Pero la verdadera sabiduría se somete a la palabra de Dios, aun cuando el mundo piense diferente, porque el creyente entiende algo: la voz de Dios siempre conduce a la vida. En el versículo 20 vemos que las compañías moldean nuestro destino. Dice el verso: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nadie puede permanecer neutral respecto a sus compañías. Las personas que nos rodean terminan influyendo en nuestra manera de pensar, hablar y vivir. Por eso es que la Biblia insiste tanto en reconocer bien nuestras amistades. Hay amistades que nos acercan a Dios, pero también hay amistades que enfrían nuestro corazón. Hay conversaciones que edifican y hay conversaciones que contaminan. El mundo dice: no importa con quién andes. La Biblia dice exactamente lo contrario. Las compañías moldean destinos. Muchos terminaron destruidos no porque comenzaron queriendo arruinarse, sino porque caminaron demasiado tiempo con personas necias. En el 24 entendemos que el verdadero amor corrige. Y este versículo dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Padres, ahí les va. Vivimos en una cultura que muchas veces confunde amor con permisividad. Pero Dios enseña que el amor verdadero corrige. La disciplina bíblica no es abuso, violencia ni ira descontrolada. Es formación amorosa. Un padre que nunca corrige prepara a sus hijos para una vida sin límites, sin dominio propio y sin respeto por la autoridad. Dios corrige a los que ama. Y los padres también deben formar con amor, sabiduría y firmeza la vida de sus hijos. La meta no es controlar a los nuestros. La meta es formar sus corazones. Así que, mi amado hermano, en el verso 25 vemos que este capítulo termina diciéndonos que el justo vive satisfecho con Dios.
El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. ¡Qué contraste tan poderoso! El impío siempre quiere más placer, más dinero, más reconocimiento, más pecado, pero nunca queda satisfecho. El pecado promete mucha satisfacción, pero produce un vacío existencial. En cambio, el justo encuentra contentamiento en Dios, no porque tenga una vida perfecta, sino porque descubrió que Cristo es suficiente. Jesús, nuestro amado Salvador, dijo: yo soy el pan de vida. Solo Cristo puede llenar el alma humana. Solamente Cristo es verdadera comida. Solamente Cristo satisface las necesidades más profundas del ser humano. Por eso, llenemos nuestra alma de la palabra, del testimonio y de las obras de Cristo Jesús. El mundo entero puede estar vacío, pero quien tiene a Cristo posee la verdadera riqueza. Así que concluimos Proverbios capítulo 13. Y esto nos deja frente a dos caminos: el camino del orgullo o el camino de la humildad, el camino de la necedad o el camino de la sabiduría, el camino del pecado o el de la obediencia. Recordemos que cada decisión diaria va formando nuestro destino espiritual. La gran pregunta no es solamente ¿qué sabemos de Dios? La gran pregunta es: ¿estamos viviendo sabiamente delante de Él? Porque el sabio escucha la corrección. El sabio controla su lengua. El que es sabio trabaja con diligencia. El que es sabio teme a la palabra de Dios. El que es sabio escoge bien sus compañías. El que es sabio recibe la disciplina de una manera correctiva. El que es sabio encuentra la verdadera satisfacción en su amado Salvador. Pero sobre todo, el sabio entiende que la sabiduría suprema se encuentra en Jesucristo. Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. Él vivió perfectamente lo que nosotros no hemos podido vivir. En la cruz tomó nuestra necedad, nuestro pecado y nuestra culpa para darnos vida eterna. Por eso, hoy la invitación es más clara que nunca. Escucha la voz de Dios. Humilla tu corazón. Camina en sabiduría. Ríndete al Señor Jesucristo y encuentra en Él la verdadera vida. Mi deseo es que estas palabras de sabiduría te lleven a Cristo, a rendirte y a vivir para su gloria todos los días de tu vida. Y mientras lo hagas, experimentes la verdadera satisfacción que Dios nos ha preparado en la persona de Cristo. Dios te siga bendiciendo. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces,